qué claro queda cómo mienten, ¿no? Macri dijo, no vamos a ir al fondo, fue al fondo. Duhon me dice, no traigan al fondo, lo trajo él. Las cosas que dijo la señora Vidal No, en televisión. el planteo de que si ganaban iban a pagar porque iban a tener más crédito. Bueno, pero es mentira si ellos estando perdieron el crédito. Le quitaron el crédito. Fueron al fondo porque perdieron el crédito. Este planteo desde los medios, el problema es que Cristina no habla. ¿Te imaginas si hubiera hablado Cristina lo que dirían? No, hay que callarla. Es todo mentira y nos trae a memoria lo que la señora Bullrich viene haciendo con la vacuna. Ella dijo la infectadura, no hay que vacunar, bla, 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 y ahora pide la vacunación obligatoria. Ahora tenemos un... Pero, Dejá de spoilear el programa. Así que bueno, con esto caemos en el fondo. Claro, no quiero dejar de remarcar esta pregunta, porque claro, la responsabilidad institucional ahora la tiene este gobierno. Sí. Este gobierno, y me parece que la carta de Cristina hace eje, y además en un momento en la carta de Cristina dice la lapicera la tiene el presidente, ¿no? Para borrar todas esas especulaciones, habla en el modo en que Cristina comunica, intentando correrse de esa construcción mediática y plantea el acuerdo necesario que va a tener el Congreso. ¿Cómo ven ese acuerdo en el Congreso, Edgardo? Mira, yo creo ¿Y si hay que pagar o no pagar? A mí me gustaría que podamos salir de una visión aritmética de la política, porque todo el problema consiste en si se consigue o no se consigue una cantidad de votos para aprobar o para desaprobar. Borges decía que la democracia es un raro abuso de las estadísticas. Un abuso de las estadísticas. Entonces yo diría, ¿por qué no pensar, en lugar de pensar en las relaciones aritméticas entre los bloques, pensar en la verdad? Porque esto que decís, Amado, es tan elemental, está tan a la vista, que hay una proporcionalidad entre la agudeza de la crítica, la que hace, por ejemplo, Aníbal, la que hace la propia Cristina, la que haces vos, la que hacemos todos de alguna manera, y la perversidad mentirosa de la respuesta. Porque decirle al país que la confianza de Juntos era tener el gobierno para recibir la confianza de los capitales internacionales, es mentir, es la presuposición de que Argentina es un vacío, que no hay palabra, que no hay verdad, que no hay responsabilidad. Es muy grave desde el punto de vista, voy a decir algo desacostumbrado en mí, político-moral, porque la política también entraña un nivel de moralidad, entraña un nivel de seriedad en la relación con el pueblo, que es el sentido mismo de la política, ¿no? Me parece que eso está muy adulterado y es un riesgo. Un país que pierde el sentido de la verdad puede entrar en cosas espantosas. Porque fíjate, Duhovne otra más tiene cuando él dijo, una de las cosas buenas que dejó el kirchnerismo es el país desendeudado. Y después el Espacio dice, no, estamos pagando la deuda que dejaron. Es todo mentira, todo mentira. Sí, es cierto. Algunas de las cosas que dicen. Pero yendo al tema de fondo, esto que había empezado, me quedé pensando, ¿no? Porque Borges hablaba del abuso de la estadística, y no es una estadística, porque es una aritmética. Sí. Es un abuso de la poética. La estadística es aritmética. No. Y, bueno, no. Uno ve, pero bueno, no importa. Eso, por favor. Pero no importa, no. Bien. Me trajiste eso a la cabeza. Está bien. Pero bueno, nosotros estamos enfrentando una situación que desde mi óptica tiene tres ejes. Un eje financiero, que es el plazo, es el monto, es la tasa de interés y es la necesidad de años de gracia para comenzar el pago. Claro. Ese es un problema ya de por sí arduo, porque en 10 años no se puede pagar, porque las sobretasas que cobra el fondo por algo que él mismo violó su estatuto no tiene ninguna razón de ser, y esperemos que se logre el plazo de gracia para empezar a pagar. ¿Cuál sería el plazo de gracia? Y yo creo que debería ser un mínimo de 4 años. Aún sabiendo que en 10 años no se puede pagar. Pero ahí tenés un bloque de cuestiones a resolver. Hay un segundo bloque, tal vez casi hasta más importante que el anterior. Todos tienen una dialéctica entre sí mismos, ¿no? Pero el segundo bloque tiene que ver con lo institucional. Y está bueno que haya aparecido Patricia Bullrich, porque muchas veces en la historia argentina, hay que recordar que Argentina entró al Fondo Monetario de la mano de la Revolución Fusiladora, de la mano de Raúl Prebisch, de la mano del endeudamiento.
los acuerdos con el Fondo Monetario estuvieron por encima de nuestra propia Constitución. Es decir, la decisión popular de tener una Constitución y una institucionalidad, una república en términos de cómo habla la oposición, fue cercenada por sus propias decisiones de traer al fondo y llegar a acuerdos que conculcan los derechos de la Constitución. O sea, los acuerdos con el fondo han estado por encima del artículo 14 bis de la Constitución, por ejemplo. Pérdida de derechos y garantías que las argentinas y los argentinos tenemos producto de la Constitución que supimos conseguir. Ahora, este es un punto álgido porque el acuerdo con el fondo, en forma explícita o implícita, va a generar pérdida de derechos. Cualquier acuerdo. Cualquier acuerdo, porque ya sea cualquier acuerdo que no sea negociado con mucha fiereza del lado argentino. Fiereza en la defensa, con la fiereza que una madre defiende a sus hijos. Con la fiereza que una madre defiende a sus hijos. Ni más ni menos. Está en juego la soberanía, Carlos. Es eso. Es la patria, es la tierra, es el pueblo. En este segundo bloque de temas de la institucionalidad, ya sea en una versión fuerte, por ejemplo, modificación de nuestra legislación laboral o de nuestra legislación previsional, en una versión intermedia, donde no haya un gran cambio en la legislación laboral, pero sí pequeños cambios que en el tiempo se conviertan en un gran cambio, o en lo previsional, decir, bueno, vamos a traer las AFJP para hacer algo, una parte voluntaria. Eso termina con el sistema en un tiempo. O en una versión más blanda aún, que sería, le vamos a poner un tope al déficit del Estado, porque eso a la larga termina destruyendo el sistema previsional o destruyendo el sistema laboral. Mirá, en el 2001, en el 2000, cuando la Alianza estaba en estas idas y vueltas con el fondo, de la mano de Cavallo, de Sturzenegger, de Patricia Bullrich, de la Rúa, un gobierno que no se privó de asesinar a los manifestantes de diciembre del 2001, porque estas cosas 39 víctimas. Después no se dicen más, ¿no es cierto? Pero sucedió. Parte de eso fue el déficit cero. Y atrás del déficit cero era el 13% de descuento a jubiladas, a jubilados, a trabajadoras y trabajadores del sector público, a educadoras y educadores, pero también a las provincias se les recortó el 13%. También a la obra pública se les recortó el 13%. Entonces, esto en una versión aparentemente detrás de un objetivo, entre comillas, razonable, que yo no lo comparto, que sería el superávit fiscal como una razón de ser de los estados, es una herramienta, pero nunca puede ser un objetivo, te dejaron sin país. Y esto es el quiebre de la institucionalidad en Argentina, que sucedió de la mano del Fondo Monetario Internacional. No pasó por obra y gracia de ninguna deidad ni de la naturaleza, pasó por un gobierno argentino y el Fondo Monetario. Y ahí yo creo que tenemos una cuestión... ¿Cuál es el riesgo de que eso se repita? Y el riesgo siempre es alto porque está el fondo. Y ya te desplegaba un menú de 3 versiones distintas de lo mismo. Entonces hay que poner mucho el ojo y es muy importante que pase por el Congreso, decisión que tomó el presidente, decisión que se había votado el año anterior, en un mecanismo institucional también muy importante. Entonces ahí tenés un segundo bloque. Y el tercer bloque de temas es ¿quién paga? ¿Quién paga? Pero ¿quién paga en términos concretos? No es decir, bueno, esto lo va... No. Pará, si es con superávit, con la búsqueda del superávit fiscal, lo va a pagar los jubilados y las jubiladas. Lo van a pagar las trabajadoras y los trabajadores. La van a pagar las empresarias y los empresarios nacionales. La va a pagar también las y los comerciantes nacionales, por supuesto las cooperativas. Es decir, ya lo mostró Macri. En el gobierno de Macri, con estas políticas, al conjunto de la sociedad le fue mal. El salario perdió más del 20% de ingreso real, las jubilaciones perdieron 25% de ingreso real, pero también quebró el sistema productivo argentino. La recesión tocó a la industria, tocó al comercio, tocó a la construcción. Entonces, ese es lo que enfrentás en una situación como esta. Y es central entender quién lo paga. Y es central entender cómo el sistema tributario va a jugar en quién lo paga. Me parece que estos son los 3 ejes y la dificultad que estamos enfrentando de un problema que no lo inventó Alberto Fernández, no lo inventó Cristina Fernández, no lo inventó el pueblo argentino, lo inventó Mauricio Macri y sus secuaces. Sí, es una deuda y el fondo.